Las Furiosas Podcast, hormonal y literario. Bienvenidas a Las Furiosas Podcast hormonal y literario. Yo soy Kelly, tengo 44 años, casi se me olvida cuántos años tengo, pero bueno, normal. Estoy criando 3 dragones neurospices, estoy en una perimenopausia, tengo una vida secreta, una vida literaria también. Tengo experiencia como health coach y coach de sexualidad e intimidad y también soy tejedora. Yo soy Carla, tengo 51 años, soy escritora, he escrito 2 novelas, un libro de cuentos, un libro de ensayos, tengo 2 hijos, María y Santi, no tengo matriz, tengo una menopausia ruda, pero estamos controlándola y pues también soy profesora de literatura y de escritura creativa. No olvidemos que este es un podcast hormonal y literario, no científico, aunque la invitada de hoy sí es científica. Entonces, esto no es equivalente a una cita médica. Estamos aquí para informar, para hacer comunidad, para entendernos, para quejarnos, para tratar de aprender a hablar este nuevo idioma rarísimo que nuestro cuerpo ha decidido pues aprender sin nosotros y nosotros vamos como atrás de él. Entonces, de nuevo, este es un podcast informativo. No estamos aquí para decirles qué hacer o qué no hacer, sino que vayan con un especialista a pedir consejos reales y para pedir diagnóstico, tratamiento y demás. Hoy estamos súper contentas porque la patrocinadora de toda esta temporada de este podcast, la doctora Rachel Katz, está con nosotras. Estamos súper contentas. Les voy a leer su biografía, un poco de lo que ella ha hecho y cómo se ha preparado, que es una vida impresionante. Rachel Katz estudió psicología en la Universidad Iberoamericana. Dio clases de psicología infantil, higiene mental y crió 4 hijos. Fue paramédico de la Cruz Roja y atendió a pacientes en ambulancias durante 1 año. Estudió medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana y se graduó de médico cirujano. Obtuvo la medalla al mérito por tener el mejor promedio. Durante muchos años sufrió de terribles dolores de cabeza diagnosticados como migraña sin aura. Dolores que la incapacitaban y que eran súper intensos. Buscó alivio por todos los medios, así, pero de veras todos, encontró todo tipo de tratamientos, pero nada le funcionó. Para ella fue evidente que en la carrera de medicina no se hablaba de ese padecimiento, era como si no existiera. Como la En 1900, perimenopausia y la menopausia. pues es más o menos la Sí, idea, ¿no? Yo creo que se puede hacer ahí un así paralelismo, es. es clarísimo que sí. En 1997 asistió a las conferencias del doctor Seymour Diamond y su hija, la doctora Merle Diamond. La impactó que hablaran de formas de abortar el dolor y sobre todo de prevenirlo, es decir, se podía quitar, pero sobre todo se podía prevenir. El doctor Diamond la recibió en su clínica de dolor de cabeza, Diamond Headache Clinic, en Chicago. Ella quería encontrarle una solución a sus dolores, en parte por eso se fue para allá, pues estaban fuera de control y de plano no la dejaban vivir, cuidar de sus hijos y de sus pacientes. Cuando finalmente regresó a México, su objetivo era que a ningún otro paciente le hicieran sentir que su dolor no era importante o que no había nada que hacer. Desde entonces trata a los pacientes de una manera holística, es decir, toma en cuenta la parte orgánica de los dolores de cabeza, pero también la parte emocional. En 2003 fundó la Asociación Mexicana de Cefalia, la AMEDEC, la primera asociación en México dedicada al estudio y tratamiento del dolor de cabeza. Tiene más de 30 años de experiencia y le ha cambiado la vida a miles de personas que ahora pueden vivir sin levantarse cada mañana con dolor de cabeza. Sigue actualizándose y compartiendo su trabajo. Doctora Katz, qué gusto tenerla, que estás aquí con nosotros, además de que eres una gran doctora, eres mi doctora, me has curado, me has ayudado a controlar mis migrañas, pero además eres la patrocinadora de esta temporada, es un gran honor tenerte aquí con nosotros y bueno, vamos directo al grano, cuéntanos de las migrañas y los dolores de cabeza en esta época de tantos cambios en las mujeres, en la perimenopausia y la menopausia.
Vamos a hablar un poquito sobre la mujer. La Ok. mujer está diseñada para vivir 50 años y si se atreve a pasar esa edad, la vida se la cobra. ¿A qué me refiero? Que todo cambia. Después de los 50 años todo cambia y todavía antes de los 50 años, pero es una edad aproximada en donde los cambios son muy, muy grandes en todo el organismo, desde la piel, el cabello, el estado emocional, el sueño, el corazón, los pulmones, todo cambia. Y entre esos cambios que vemos que inician en la perimenopausia, que es la temporada antes de que ya se establezca definitivamente la menopausia, hay cambios hormonales importantes. El estrógeno y la progesterona suben y bajan, se quitan y se ponen, aumentan y disminuyen. Y las mujeres que tienen migraña, la mayoría, no todas, pero la mayoría, son muy sensibles a estos cambios. Y lo que ocurre es que un dolor de migraña que ya estaba controlado en una persona que tenía 1 o 2 dolores al mes y lo controlaba con medicamento y se quitaba, de repente todo eso cambia y empieza a tener dolor diario o empieza a tener dolor 3 o 4 veces a la semana, dolores muy intensos que no se quitan y no entiende qué es lo que pasó. Vamos a regresarnos un momento para recordar que la migraña es una enfermedad de origen genético. La gente que padece migraña nace con esta predisposición porque lo hereda de algún familiar, que no tiene que ser un familiar directamente arriba de él, o sea, no es papá, mamá, puede ser abuelo, puede ser tío, puede ser bisabuelo, pero él lo va a heredar y van a nacer con esta predisposición. Y cuando se dan la situación necesaria para que inicie la migraña, que son muchas diferentes, empieza con esta enfermedad y esta enfermedad no se cura porque yo no te puedo cambiar tu mapa genético. Entonces lo que hacemos es controlarla. Y un muy buen control es cuando tienes 2 o 3 dolores al mes que te duran 1 o 2 horas, tu calidad de vida es perfecta, no hay ningún problema, no tienes que decir que necesito ir al doctor para que me quite mi migraña porque la estás controlando muy bien. Y cuando llegas a la perimenopausia, estoy hablando de las mujeres, esto se desboca, esto se descontrola. Y insisto que no al 100% de las mujeres les pasa. Algunas pasan su perimenopausia y menopausia de noche, o sea, jamás tienen un síntoma, jamás ni se dan cuenta y de repente dicen y están en menopausia y son las bendecidas por Dios, porque son No, muy pocas. Que no somos de las de aquí. No, son muy pocas pero sí existen, ¿ok? Porque si alguien ve este podcast y dice, pero a mí no me pasó esto, sí puede ser que a esta persona no le pasó, pero estamos hablando de una mayoría. De las mujeres que padecen migraña, el 85%, una vez que se establezca la menopausia, va a desaparecer la migraña. Y esto es maravilloso siempre y cuando ocurre esto, si la migraña está controlada antes de que inicie la perimenopausia. Entonces, este 85%, muchos de los que escuchen el podcast van a decir, mi mamá tenía, pero ya no tiene. El 15% que no entra en esto de que mi mamá tenía, pero ya no tiene, ajá. la mitad quedan igual que como estaban antes y la otra mitad queda peor, o sea, aumentan los dolores. Uy, qué divertido. Entonces, que cuando inicia la perimenopausia y empiezan las hormonas a moverse de arriba a abajo, va a haber un descontrol del control que había.
¿Y a quién va a afectar más? A todas estas pacientes que durante su menstruación les aumentaba el dolor. Van a haber pacientes que van a decir, es que el día que me empieza a bajar, ya sé que voy a tener una semana de migraña diario. Como yo. O 3 o 4 días antes o 3 o 4 días después. Entonces, O sea, que esas está personas, ligado, que esas está totalmente personas ligado a quiero sus decir hormonas. que tienen mucha sensibilidad a los cambios hormonales y por lo tanto van a reaccionar a esta locura que va a empezar a ocurrir en su cuerpo. Ahora sí que Ok, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Estas 85% que dices que se les quita, si está relacionado o no con que estén tomando hormonas. O sea, ¿qué no, pasa la con verdad no ellas? está relacionado, pero el tomar hormonas de reemplazo Sí, ayuda a las que no se les quita, ayuda muchísimo. Existe un mito urbano de que ok. las hormonas son malas para las mujeres. Este mito se inició hace ya 15 años, más o menos, a lo mejor 2002. hasta 20, No, sí, fue en el 2002 con el 2002. estudio. Sí, El entonces estudio tiene ese más de horrendo. 20 años, en donde se hizo un experimento, en donde querían probar que las hormonas eran buenas para las mujeres que estaban entrando en menopausia. Ujú. El problema es que lo hicieron con las patas, lo hicieron muy, muy mal, en todos los sentidos. Número uno, utilizaron mujeres mayores de 60 años. Mayores de 60 años no se debe iniciar hormonas, se debe iniciar antes. Número dos, usaron hormonas de la orina de yeguas embarazadas, que es el famoso Premarin. El Premarin se hace de hormonas de yeguas embarazadas, no humanas y no químicas, sino directamente de ahí. Número 3, las cantidades que se usaron fueron altísimas. Entonces, querían hacer este estudio durante 10 años y después de 1 o 2 años lo suspendieron porque se empezaron a morir las mujeres. Les empezaron a dar coágulos y empezaron a tener infartos cerebrales y de corazón. Y pararon de inmediato el estudio, dijeron las hormonas van a matar a las mujeres y entró el mito, que todavía no se quita 20 años después. Sobre todo en Estados Unidos es increíble que los doctores no quieren dar hormonas. Hoy en día, 20 años después, no se usa la orina de las yeguas embarazadas. Se utiliza hormonas diseñadas en el laboratorio que son biológicamente idénticas a las que nosotras producimos. Es decir, si yo me pongo o me tomo hormonas, son igualitas a las que yo estaba produciendo y que ya no produzco. Entonces no me van a hacer ningún daño porque esas hormonas las he tenido toda la vida, las he tenido 50 años. Entonces, ¿por qué si las sigo tomando me van a hacer daño? Claro. Entonces, ese es número uno. Número dos, va a disminuir no nada más las migrañas, sino todos los síntomas que vienen con la perimenopausia, que son muchísimos y muy desagradables, y que la mayoría de las mujeres no saben que son por eso. Generalmente piensan que tienen una depresión, que se están enfermando porque pues ya están viejitas, a los 50 años ya están viejitas, y muchas formas de reaccionar. Y cuando van al doctor y le dicen, el doctor no les dice, mira, lo que pasa es que tus hormonas se volvieron locas y te están afectando, vamos a estabilizar todo para que te sientas bien.
son contados los médicos que dicen esto, muy contados, con el dedo de una mano podría yo decir. A mí me tomó 15 años encontrar un ginecólogo que supiera de esto. El ginecólogo que yo refiero a mis pacientes con él es un ginecólogo que hizo una maestría en climaterio. Climaterio es lo mismo que menopausia. Y solo hay 4 médicos en el país que han hecho esa maestría. Imagínense, en un país de 120 millones de personas, 4 médicos que tienen esta maestría. Entonces, las mujeres son totalmente incomprendidas, no entienden qué les está pasando en todos los sentidos, con todos los síntomas que tienen, y la migraña es uno de ellos. La migraña se vuelve loca, empiezan a tener mucho más fuertes dolores, no entienden si yo estaba tan bien, ¿por qué ahorita? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahorita me duele todos los días? ¿Por qué no lo puedo controlar? ¿Por qué tomo la pastilla y no se me quita? ¿Qué relación hay entre el estrógeno y la migraña? ¿Sí está vinculado? Muchísima relación. En primer lugar, hay varios artículos muy interesantes que hablan de que el estrógeno es un protector cerebral, y por eso empezaron a dar, porque se dieron cuenta que había más mujeres con Alzheimer que hombres, y entonces trataron de averiguar qué pasa ahí, por qué, y se dieron cuenta que lo que pasa es que el estrógeno es un protector cerebral que se le quita a la mujer cuando empieza a bajar su nivel de estrógeno, ya no tiene este protector y es más fácil tener cualquier tipo de demencia. El estrógeno con la migraña tiene mucha relación, no sabemos exactamente cómo funciona médicamente. Lo que sabemos es que durante la menstruación o durante la ovulación, porque no siempre es durante la menstruación, a veces es en la ovulación, cuando baja el estrógeno, cuando sube el estrógeno, cuando ya está arriba pero baja, después del parto. Muchas mujeres después del parto inician con los dolores de migraña. En el embarazo, el 90% de las mujeres desaparece la migraña. ¿Por qué? Porque tienen niveles gigantescos de estrógeno. Pero ese 10% que no, les va muy mal, porque tienen muchísimo dolor y solo hay ciertos medicamentos que pueden tomar. Pero Claro, porque sean... hay medicamentos, y eso me interesa mucho que lo sepan, que hay medicamentos, no se han hecho estudios con mujeres, con los con mujeres embarazadas, con los medicamentos, porque éticamente no es posible hacerlo. Sin embargo, se ha hecho estudios retroactivos, es decir, se le pregunta a los ginecólogos, ¿cuántos de tus pacientes han usado? Y voy a usar una sola sal que la voy a mencionar para todas esas mujeres embarazadas que su doctor no les da nada, el sumatriptán. El sumatriptán es el primer medicamento que salió específicamente para migraña en 1992. Antes de esa fecha no existía nada, apenas en 1992. Existía la ergotamina, que es un vasoconstrictor muy fuerte, pero que una vez que ya estaba en la migraña, en la crisis, no la quitaba. Lo que podía hacer era que cuando empezaba usaban ergotamina y lograba controlarla, pero una vez ya no era un abortivo de la crisis, para nada. 1992, estoy yo en un congreso de medicina y un médico presenta este nuevo medicamento para la migraña, y yo lo veo y no lo puedo creer. Y no lo puedo creer, y no puede ser, porque yo padezco de migraña, por eso me dedico a esto. Y la primera vez que me dio una migraña, tomé este medicamento mal tomado,
4 veces la dosis que tenía que tomar porque no sabía, porque era nuevo y estábamos aprendiendo. Pero fue un parteaguas para la gente con migraña. Este medicamento, el Sumatriptan, se han hecho estudios retroactivos pidiéndoles a los ginecólogos que reporten mujeres embarazadas que hayan tomado el medicamento durante el embarazo debido a los dolores, no porque se los haya prescrito el doctor, sino porque ellas decidieron que lo tienen que tomar porque si no se mueren del dolor, ¿ok? Y en todos los estudios que se revisó esto, no hubo ninguna malformación, no hubo ninguna consecuencia. No pasó nada con el bebé. Entonces, mi decisión personal como médico hacia mis pacientes es que cuando tengo una mujer embarazada con fuertes migrañas, le doy el Sumatriptan, porque las toxinas que libera nuestro cuerpo debido al dolor son mucho más dañinas al bebé de lo que puede ser el Sumatriptan, cuando ya se ha mostrado que no hace ningún daño. No está aprobado por la FDA para usarlo en el embarazo. Sin embargo, los estudios que han hecho retroactivos muestran que no hace ningún daño. De lo que estoy escuchando es que obviamente tomas en cuenta en qué momento cualquier paciente tuya, en qué momento de su vida está. Si está queriéndose embarazar, si está embarazada, si está en posparto. ¿Cómo consideras el tema hormonal, en especial la posibilidad de que esté en la perimenopausia y menopausia, y cómo cambia tu tratamiento de estas pacientes cuando están en esa época? Bueno, no cambia el tratamiento, porque si lo que yo les digo, por ejemplo, las doy de alta cuando tienen 35, 40 años, y le digo, vas a regresar al consultorio en unos 10 años, porque se te va a disparar otra vez el dolor. Le dije, regresa y lo volvemos a controlar. Volvemos a hacer un tratamiento, que los tratamientos son muy diversos, que dependen del paciente, que se están desarrollando finalmente nuevos tratamientos, porque durante 30 años no había nada nuevo, 30 años no había nada nuevo. Yo iba a congresos, las primeras veces que iba a congresos, llenaba cuadernos enteros y las últimas media página, porque no había nada nuevo. Pero ya ahorita hay anticuerpos monoclonales que se usan, ya hay nuevas cosas, sí hay nuevas cosas, hay nuevos medicamentos para tratar el dolor, o sea, no para evitarlo. Los nuevos tratamientos de anticuerpos monoclonales son para evitar el dolor, para que no llegue. Esa es otra cosa muy importante. El 80-90% de los pacientes que me llegan de primera vez nunca han tenido un tratamiento profiláctico. ¿Qué quiere decir profiláctico? Medicamento que les evite que venga el dolor. Los doctores solamente les dan medicamento para quitar el dolor una vez que se presenta. Y estos medicamentos con el tiempo pierden efectividad, no es bueno tomar tantos porque se puede dar rebote, etc. Pero no les da ningún tratamiento preventivo. Y eso es algo así como que no se puede explicar, como es ignorancia realmente, porque no se puede. Los tratamientos preventivos tienen más de 50 años, o sea, yo no inventé el hilo negro. Nada más hay que conocer y hay que estudiar. Pero hoy en día hay tratamientos preventivos nuevos, porque durante muchos años, como dije, siempre eran los mismos y tenían muchos efectos secundarios, algunos de ellos. Los nuevos anticuerpos monoclonales no tienen ningún efecto secundario, pero tampoco funcionan al 100% en todas las personas. Yo he encontrado en mis pacientes que me da un 80% de respuesta en los pacientes. Hay un 20% que
lo usan y no notan. Y cambia la efectividad según si son mujeres o hombres, porque como sabemos No muchos de lo los he estudios probado que en se hacen hombres, son Kelly. en hombres. Kelly, fíjate que no lo he probado en hombres. No me han Ah, llegado ok. hombres, porque esto se usa con migraña crónica, que tiene que tener más de 15 dolores al mes. Entonces, no me han llegado hombres así. Por lo menos Ok. desde que estoy utilizando este tratamiento, no lo he usado ahorita que me lo mencionas. No lo he Sí, porque sí usado sabemos que los todavía. estudios, casi todo, o sea, la mayoría de los estudios de investigación se hacen en hombres y no en mujeres. Ahorita está cambiando, pero muy lentamente, a que se empiecen a hacer más estudios de la reacción de Pues medicamentos en mujeres. yo me sorprendería que los de anticuerpos monoclonales los hayan hecho en hombres. Estoy casi No sé, segura. algo que hay que ir Hay que ir a a googlear a ver. investigar. Para la menopausia recomiendan mucho hábitos de ejercicio, de alimentación, este tipo de cosas. ¿Se parecen a las recomendaciones de hábitos para tratar la migraña o los hábitos de migraña que se usan para prevenir, se modifican en la menopausia o en la perimenopausia? No, yo creo que son hábitos sanos. El hacer ejercicio es un hábito sano. Yo mando a mis pacientes a hacer ejercicio. El detectar disparadores, que es muy importante, detonadores de migraña en la comida o en la bebida es muy importante. Entonces yo no les doy una dieta, sino les digo que se fijen 2 horas antes de que inició la migraña qué hicieron, qué olieron, qué tomaron, qué comieron. Y empiezan a detectar disparadores, detonadores que no se habían dado cuenta. Por ejemplo, un experimento interesante es si tú vas a un centro comercial, a una tienda tipo Palacio o Liverpool y ves en el área de perfumes, vas a ver algunas mujeres que cuando les dan a probar un perfume, te hacen esto. Esas son engañosas, te lo firmo, ¿ok? Porque el perfume es uno de los detonadores más comunes. No a todas, de nuevo, no hay 100% en nada, pero la mayoría de las mujeres los perfumes les detonan la migraña. Entonces, cuando se les acercan para que prueben algo, hacen esto. No, Sí, no, no te no, me gracias. acerques porque me va a dar una migraña. ¿Y cambian los disparadores en la perimenopausia y menopausia? Cambian a través de toda la vida. Algunos que eran muy fuertes dejan de ser fuertes y otros se hacen importantes. Uno tiene que estar muy consciente para estar detectando si el detonador cambió o es el mismo. Y a veces se juntan. Por ejemplo, si tú estás en tu menstruación y además te comes un chocolate y además estás asoleada, bueno, ya Ya, la hice pesadilla. la trifecta, ¿no? Entonces, seguramente te va a dar una crisis de migraña. Entonces, cambian de intensidad los disparadores, cambian de tipo, lo que antes me provocaba ya no me provoca y ahora son otras cosas. Hay que estar nada más, pero no hay algo específico de la perimenopausia. Lo único específico de ese momento son los cambios hormonales. Tu carrera como médico estuvo marcado como una necesidad muy fuerte de tratamiento, que estabas buscando, o sea, algo, un tratamiento para ti y estaba siendo minimizada por otros médicos de que pues tienes dolor de cabeza, aguántate, ¿no? Que es Aguántate, que es no hay muy nada. parecido, sí, aguántate, que es muy parecido lo que pasa con la menopausia, ¿no? Que los especialistas también tratan de minimizar lo que nos pasa y no parecen tener interés en encontrar una solución. ¿Por qué crees que pasa esto? Por Que pasa ignorancia, esto y que es tan... Kelly, por ignorancia, eh, exclusivamente por ignorancia. Si estos médicos se pusieran a estudiar un poco, digo, yo como dije no inventé el hilo negro, yo no encontraba una solución a mis migrañas, yo llegué a ir
una vez a la semana a Cuernavaca a ver a un chamán que curaba con el espíritu de las flores, ¿ok? Yo todavía no era médico entonces, pero necesitaba a alguien que me ayude y nadie me ayudaba. Me acuerdo que una vez alguien no me acuerdo en qué situación me dijo, si pudieras pedir una sola cosa de tu salud que esté bien, ¿qué pedirías? Dije, dejar de tener migrañas, porque naturalmente, y además en esa época no había nada una vez que iniciaban, no había nada que las quitara, entonces era realmente tremendo. Y les voy a decir una anécdota, que en uno de los congresos que fui, conocí al médico que inventó el sumatriptán, que fue el primero de la familia, que después hoy ya hay muchos, hay muchísimas cosas, pero él fue el que abrió el camino, ¿sí? Y platiqué con él, es más, tengo una foto con él, y platiqué con él y le dije, ¿estás consciente del cambio de lo que le diste a millones de personas? Y me dijo, no. O sea, no entendió el tamaño de lo que hizo. Naturalmente que no ganó dinero de eso, porque era un empleado de Glaxo, que es el laboratorio que hizo el sumatriptán, y Glaxo es el que se llevó todo el dinero. Y él era un empleado y su sueldo y eso es todo. Sí inventó algo maravilloso, pero pues no, a menos que hubiera tenido acciones, que no fue el caso. Pero no estuvo consciente de lo que hizo. Entonces yo le expliqué, mira, yo soy médico que veo esto y yo padezco esto. Y déjame explicarte que hiciste un cambio fenomenal en el mundo. Es poca la gente que puede decir que cambió a millones de personas. Y él fue uno y no estaba consciente de eso. Las Furiosas. Bueno, y ahora vamos a empezar con la parte literaria. Este es un podcast literario y hormonal. Antes me gustaría, Kelly, que dijeras la página donde pueden hacer cita con la doctora. Así es doctoracats.com.mx y también va a estar en los show notes, como está en todos los episodios, ahí la pueden encontrar. Doctora completo. Y bueno, Doctora completa. Sí, no abreviado. Con palabra completa. No abreviado. Sí. Y bueno, pues de la recomendación yo les traigo un libro que ya es un clásico de la literatura escrita por mujeres, que se llama Diario del Dolor, de María Luisa Puga. Ella sufría de artritis Reumatoide. Y bueno, pues es un padecimiento de mucho dolor. Y entonces ella va haciendo es un texto muy bonito en donde ella va dialogando con su dolor, lo vuelve un personaje literario y va pues haciendo, hay días mejores que otros, eso es lo que pasa cuando alguien está viviendo con mucho dolor, ¿no? Que tiene momentos de pausa o momentos hasta de reconciliación o de alivio y momentos en donde la cosa se pone muy dura. Entonces, es un diario muy interesante porque es como el trabajo con su cuerpo, con las sensaciones de su cuerpo y cómo incluso en situaciones así de extremas, pues la palabra puede ayudarnos pues, a sobrellevar situaciones muy difíciles. Me encanta. Pues yo traigo Isola de Allegra Gutman, que habla de otro tipo de dolor. Entonces, Isola es isla y es una isla que está en Canadá. Y esto es una historia basada, digo, está novelizado obviamente, pero es la historia de una mujer en Francia en los años, no sé, hace un par de siglos, que es huérfana y entonces su tutor prácticamente se gasta todo su dinero. Y entonces después se decide como que, bueno, además que va en viajes, están descubriendo América, están como en los 1500, 1600, y entonces decide llevársela, pero entonces ella empieza una relación con su ayudante y la abandona a ella y al ayudante y a la nana de ella, que es la única persona que realmente la cuida, la dejan en una isla remota, digamos, en Canadá, ahí la dejan.
que todavía no es, ni siquiera es Canadá, y la deja, y entonces cómo sobrevive, y es un tipo de dolor de que pues nadie le hace caso de lo que le está pasando, de alguna manera sobrevive ahí y regresa a Francia, pero en una pobreza y en una, pues, o sea, porque es una mujer de clase alta que no sabe hacer nada, no sabe cocinar, no sabe hacer fuego, y cómo va aprendiendo, y es este dolor de tener que reaprender la vida, y de nuevo, y que nadie le hace caso de la situación en la que está económicamente, y de que se hayan gastado toda su herencia para sus aventuras de navieras, y bueno, y cómo va sobreviviendo. Entonces, esa es mi recomendación. Doctora, ¿qué recomendación trae el día de hoy? Yo recomiendo a la autora Marie Claire, ¿cómo se apellida, Kelly? Uber. Uber. 2 libros que tiene, uno anterior que es La nueva menopausia, y acaba de sacar uno que se llama La nueva perimenopausia. Y yo se los mando a mis pacientes para que lo lean, porque está escrito de una manera para todo público, no es para médicos, es para todos, y empiezan a entender, mira, por eso no me puedo dormir en la noche. Ya entendí por qué me enojo tanto cuando no hay razón para enojarme. Y cosas así que de repente empiezan a entender qué es lo que les está pasando. Y vayan, por favor, con un médico que sepa de hormonas, por favor. Hormonal y literario. Las Furiosas. Y como siempre traemos un ejercicio literario que ya saben que nos lo pueden mandar a lasfuriosaspodcast@gmail.com, y queremos que escriban un ensayo en tono irónico que se llame En defensa del dolor, y en él se tienen que pensar en todo lo que te duele, pero tanto física como emocionalmente, como anímicamente, como mentalmente, o sea, todo lo que les duele, y describirlo con detalle, identificarlo con un color, con una textura, con sabores, olores y temperaturas, y hay que defenderlo. Se puede evidenciar y burlarse de los argumentos que luego nos dan para aguantarnos, ¿no? Sí, pues huele a chocolate, pues no me voy a aguantar, ¿no? O huele a esto, o porque porque tiene esta textura rasposa, pues claro que no lo voy a aguantar porque pues me está lastimando, ¿no? Entonces entonces es una defensa y al mismo tiempo una lucha contra este dolor, y lo pueden obviamente convertir en un personaje, que eso siempre nos gusta, como que convierte en un personaje, y por favor, o una mascota, o un compañero de cuarto, un fantasma, y por favor nos lo mandan a lasfuriosaspodcast@gmail.com. Nos encantará leerlos. Sí. Y bueno, pues doctora, estamos muy contentas de que hayas estado con nosotras, de que nos hayas clarificado algunas cosas. Y yo me imagino que van a salir muchísimas preguntas en su podcast. Podemos hacer una nueva entrevista contestando las preguntas. Me encanta la idea. Es muy buena idea. Muy buena idea. Entonces, si tienen preguntas, nos las mandan a nosotros en Instagram, a Las Furiosas Podcast, o por mail o por TikTok. Y bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Este es un episodio producido por Memorist. Muchísimas gracias a Sergio y a Viri, que son nuestros productores, tanto audiovisual como visual, como bueno, un poquito de todo. Y bueno, pues por aquí nos andamos viendo y escuchando.